Buen día. A continuación se presentará una propuesta de investigación realizada por Ana María Lozano Marín, Rudy Alejandra Ulloa Flores, Cindy Paola García Páez, Yomaira Mena Agualimpia y Jessica Andrea Romero Ballesteros. Conflicto armado y su afectación en la salud mental de las mujeres en la región del Urabá antioqueño. Colombia ha estado inmerso en la violencia en un periodo considerable, donde han participado diferentes actores como las guerrillas de izquierda, paramilitares, bandas criminales, entre otras, las cuales han generado consecuencias irreparables en la población colombiana, donde la violencia sexual se ha constituido como un engranaje más de la misma, encontrándose con un orden social latente de manera patriarcal que continúa situando a las mujeres en posiciones de subordinación y vulnerabilidad, dejando a su paso vastas afectaciones mentales en las mujeres, específicamente en la zona del Urabá antioqueño, desde la niñez hasta la etapa de la adultez. Nuestra pregunta problema es cómo el abuso sexual en el conflicto armado ha afectado a las mujeres colombianas en la región del Urabá antioqueño. Nuestro objetivo general es identificar las afectaciones en la salud mental y física de las mujeres víctimas de violencia sexual en la región del Urabá antioqueño en Colombia. Nuestros objetivos específicos: 1. Es describir el comportamiento de las mujeres que han sufrido la violencia sexual en el marco del conflicto armado en la zona del Urabá, departamento de Antioquia. 2. Conocer los relatos de las mujeres que viven el flagelo del conflicto armado y la violencia sexual en el Urabá antioqueño. 3. Conocer los efectos que ocasionan el fenómeno de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en la región del Urabá, del departamento de Antioquia. Describir cómo se ha realizado la reivindicación de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Justificación. Nuestro país ha sufrido el fenómeno de la violencia desde hace muchas décadas, fenómeno que ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad sexual, entre otros. Han sido muchas las secuelas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, entre ellos la violencia sexual en las mujeres, lo que genera un grave impacto de tipo simbólico en un país patriarcal como el nuestro, ya que trae consigo una mirada social y cultural de degradación y de castigo hacia las mujeres, así como de humillación y baja autoestima. A su vez deja innumerables afectaciones en el estado físico y mental en las mujeres de esta región del Urabá antioqueño. Referentes teóricos. Según el derecho internacional humanitario, el conflicto armado interno comprendería las acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización. Durante más de 6 décadas, las poblaciones golpeadas por el conflicto armado en Colombia, a partir de asesinatos selectivos, extorsiones, masacres, desplazamientos, violencia sexual, entre otros fenómenos, han sido condicionadas al empobrecimiento y a un modo de vida precario. Por los mismos conflictos político-militares, estas condiciones favorecen el bajo desarrollo económico en los territorios. La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Las diferentes formas de violencia sexual ejecutadas en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado de nuestro país son parte constitutivas de las tácticas de guerra de los distintos grupos armados que han participado del conflicto. Lo anterior no es un problema exclusivo del conflicto armado, pero sí se hace parte del patriarcado marcado que se vive en Colombia desde hace décadas. Entre 1985 a 2018 ocurrieron 1.230 casos de violencia sexual contra 1.078 mujeres en Urabá. Los municipios donde hubo mayor proporción de casos reportados fueron Apartadó 28%,
Turbo 21% y Chigorodó 16%. En todos los municipios se registraron casos de violencia sexual. En cuanto al entorno donde ocurrieron los hechos, se tiene que el 57.6% de los casos ocurrieron en zonas rurales, 31.1% en zonas urbanas y el otro 11.3% no registró zona de ocurrencia. A continuación, observaremos la distribución porcentual de casos de violencia sexual según municipio de ocurrencia. Urabá, 1985-2018. Según el Registro Único de Víctimas, en esta subregión, las tasas fueron notablemente altas en casi todos los municipios, excepto en el municipio de Murindó, donde solo se registraron 5 casos de violencia sexual. Las tasas más altas se observaron en Vigía del Fuerte, Mutatá, Chigorodó y Apartado. La violencia sexual no solo expresa el abuso y el sometimiento de los cuerpos, sino que también un conjunto de secuelas psicológicas. Estas víctimas que han vivido en carne propia el maltrato, la humillación que ejercen sobre sus cuerpos llevan consigo testimonio del horrible suceso. Las niñas, las mujeres de esta región han marcado su vida para siempre. Han dejado en ellas una variedad de sucesos, tanto en su salud física como su salud mental dañada, en lo más profundo de sus aspectos psicológicos, éticos y morales. Lo que también trasciende al grupo social, comunidad, clase social, etnia, a la que pertenece todo ello. Acarrea consigo una serie de problemas de salud. En alguna manera impide tener una vida placentera y social. Dichos trastornos se encuentran relacionados con trastornos de la salud mental, como la depresión, trastornos de estrés postraumático, consumo de sustancias psicoactivas y entre otros. Las víctimas presentan síntomas psicofisiológicos como temblores, taquicardia, dolor, tensión muscular, respiración jadeante y paralización. Otras demostraciones son impotencia, irritabilidad, vergüenza, culpa, problemas de sueño, pesadillas, retraimiento, miedo constante, odio, ansiedad, desconfianza, recuerdos perturbadores, autoagresión, agresión a los demás, llantos incontrolables, sensación de sentirse enfermas, pérdida de apetito, pérdida del sentido de la vida, desaparición del deseo sexual, dolor durante el acto sexual. Todo lo anterior afecta de manera muy notoria la vida de estas mujeres y la de sus familias, hasta el punto que muchas llevan consigo las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y comunidades tolerantes a la violencia de género y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido. A pesar que en Colombia existen leyes que protegen los derechos de la mujer y castigan la violencia a las mismas, hace falta visibilizar y sobre todo reparar a las que han sufrido estas afectaciones. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son legalmente esas disposiciones. En el presente cuadro se presenta un consolidado que contiene avances en cuanto a la definición de las violencias sexuales, la sanción y la lucha contra la impunidad de estos delitos, la reparación integral y el deber de la memoria del Estado hacia las víctimas de la violencia sexual. A partir de la experiencia compartida por las mujeres en la estrategia de recuperación emocional grupal, ellas expresan sus vivencias en el proceso de participación, por medio de lo que llegan esencialmente al reconocimiento de su bienestar y a la mejoría emocional, sobre su sufrimiento en su cotidianidad en las relaciones personales, familiares y sociales, así como el empoderamiento de su vida en general, a la exigencia de sus derechos de forma participativa y constructiva y a la construcción de procesos de paz y reconciliación. Las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, a través de su participación en la estrategia de recuperación emocional grupal, reconocen los avances conceptuales y metodológicos en la atención psicosocial de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país, unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Relato: María, una mujer indígena en Vera por línea materna.
que fue violada a los 14 años en el Urabá antioqueño por los hombres de las convivir. Quedó embarazada y al nacer su hija la regaló a una doctora, pero su mamá, al enterarse de lo que ella había hecho, fue al hospital y reclamó a su nieta, comprometiéndose a cuidarla y criarla. Pasados algunos años y llevando una convivencia de hermanas entre María y su hija, un día, en medio de una discusión, una de sus hermanas le reveló a la niña, hija de María, que en realidad María era su mamá y no su hermana, y que por ende la que en ella creía era su mamá era su abuela. Esta verdad revelada a la niña la desestabilizó totalmente, rompió su historia y quebrantó su identidad. A partir de ese momento, la niña asumió que era la culpable del sufrimiento de su mamá y que por eso ella no la quería. Según María, la niña inició el consumo de sustancias psicoactivas y en la actualidad es una habitante de calle. Dijo María: yo no sabía que yo podía haber quedado en embarazo, sino cuando yo la fui a tener, que me dieron dolores. Entonces yo me fui para el hospital y le dije al doctor que yo tenía muchos cólicos. Entonces el doctor me examinó y me dijo: usted está en embarazo, usted va a tener un hijo, un bebé, y tiene 7 meses. Entonces yo le dije al doctor que yo no la quería tener, pero ella nació y yo no la quise que me la trajera. Yo no la quise ver, yo la rechacé de una vez y se la regalé a una doctora. Pero mi mamá se dio cuenta y ella se fue para el hospital y le dijo a la doctora que se la entregara y ella la crió. Y yo nunca la cargué, prácticamente yo nunca la quise como hija mía. Cuando ella ya tenía como 8 o 9 años, la hermana mía le dijo que por qué ella me decía tía a mí. Y ella, cada que se me arrimaba, pues yo la rechazaba. Era como que algo que me hubiera quitado mis sueños, todo. Y bueno, la hermana mía le dijo que ella no me volviera a decir tía. Ella le dijo que yo era la mamá y que ella era la tía. Ella, no sabiendo lo que a mí me había pasado, le dijo fue que a su mamá la violaron y por eso ella no la quiere a usted. Desde ese momento, la niña cambió. En nuestra propuesta de investigación se integran los dos enfoques, tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, es decir, se utilizó el enfoque mixto, el cual fortalece de manera significativa nuestra propuesta. Gracias.